Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Conecta Más FIS. Soy Felipe Ramos, periodista e editor de contenidos de la plataforma, y esta mañana de día jueves 14 de enero tengo el agrado de presentar el tema Economía circular en la agroindustria, de lo micro a lo macro, el caso de Alfaceta, y para ello vamos a estar conversando con Manuel Ríos, el gerente de Alfaceta. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Felipe, buenos días. Gusto estar acá. Qué bueno, gusto nosotros tenerte acá y para conocer más sobre economía circular en el agro, un tema muy candente, donde imagino muchos agricultores están haciendo, y hay casos muy importantes, de, donde también están trabajando, incorporándose a la economía circular. Acaba de salir un libro incluso que se llama La cosecha, de Anita Rivera, Ciudadana B, que la tuvimos hace unas semanas conversando, que habla, o sea, muestra, solamente mostrar emprendimientos en economía circular, en alimentación sustentable, pero también hay otro lado que me imagino que se tiene que incorporarse. Yo creo que se siente un poquito, chuta, en verdad no somos los malos de la película, pero nos están presentando como que la agricultura o la ganadería está contribuyendo demasiado al cambio climático, y cómo mejoramos. Así que para ello, yo sé que tú tienes una presentación para ver cómo es todo este tema, y luego vamos a estar conversando más a fondo posteriormente. Así que te invito a presentar la presentación. La pantalla de Conecta Más FIS es tuya y luego estaremos ahí hablando de este gran tema. Gracias Felipe. Bueno, tal como Felipe comentó, yo les tengo acá hablarles un poco de lo micro a lo macro, de qué es la economía circular en la agroindustria. Les voy a hablar corto. Yo, aparte de estar en Alfaceta, hago clases sobre este tema, además soy consultor, estuve en la COP25, entonces harto me familiaricé de lo que hago aquí y de por qué volví a Chile. Yo volví a Chile porque nosotros tenemos que entender que la economía circular es, eh, es lo que la naturaleza en sí es. Nosotros venimos de los procesos y cómo se ha desarrollado este concepto, y yo creo que ya lo han conversado antes y he visto muchas de las entrevistas aquí, pero entender de que estamos en la transición de lo lineal a lo circular. Y aquí podemos ver claramente de que existe una confusión clara sobre lo que es residuo, y la economía circular no lo tiene. Y es un concepto que viene desde los 90. No es tan nuevo, pero hemos visto que es cómo podemos sobrevivir. Si vemos en sí, esto es súper técnico, pero es como para dar una pincelada de la economía circular está de la mano, o las diferentes etapas económicas, con lo que hablamos de las revoluciones industriales, desde la revolución industrial 1.0 hasta la 4.0, y cuáles son los hitos que lo marcan. Y podemos ver también que aquí se alinean los procesos de el primer concepto de las economías, como de la economía lineal, la economía que trata de optimizar, hasta lo que es la economía circular. Pero nosotros en ese periodo, especialmente en la agroindustria, vimos que se requiere un nuevo modelo porque nos fuimos mucho al foco técnico. Estamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer hoy, que la mirada de largo plazo o los objetivos de sostenibilidad se nos pierden en lo que es el límite planetario. Entendemos tanto de que para nosotros es súper sencillo como humanos de saber que hay algo que entra y algo que sale. Nosotros comemos y vamos al baño. Pero ese concepto individualista o de una sola mirada nos tiene poco conectados con los demás. En nuestro país pasó el tema de la revolución social, y las constantes revoluciones que pasan en el mundo tienen que ver con esta hiperconectividad desconectada, que nos lleva a enfocarnos desde el aparato, desde el teléfono, estar súper enfocados en una cosa, pero dejamos de ver el entorno y de saber que nos relacionamos no solamente entre humanos, sino que además con otras especies. Y en términos económicos, en términos ya como para los negocios, eh,
vamos a la teoría de Schumpeter de por qué uno a las revoluciones. Los nuevos modelos económicos llevan a que existan ganadores y proveedores. Y en el agro nosotros tenemos que sí o sí adaptarnos, no solamente por la crisis climática que es evidente, sino que si queremos seguir generando riqueza hacia nuestro entorno, debemos dar el salto. Debemos entender cómo transitar hacia nuevas etapas. Y en ese caso hay que enfocarse en los tres conceptos claves de la economía circular, que es el diseño sin desperdicio, el mantener los materiales y regenerar los sistemas naturales. De cajón, la agricultura debiera poder hacerlo, pero nuevamente existen confusiones con respecto a esto. O sea, aprenderse los R9 ya es una cuestión de cajón, pero lo que más hacemos son los que están al final. Si pueden ver esto, reutilizar, reciclar y recuperar. Pero estas partes en el agro, nosotros lo vemos en la pequeña agricultura, sí manufactura, sí restauración, sí reparación, sí reuso. Pero mientras más grande la industria, esto es como más difícil. Y aquí viene el tema de lo micro a lo macro también, de cómo repensamos diseño. Cómo copiamos o cómo vemos en sistemas que son, que nosotros podríamos llamar más de subsistencia, pero que esos sistemas de subsistencia nos hacen ser sostenibles, si los llevamos a escalas mayores, en el entendido de que podemos reutilizar los productos o revalorizarlos. Esta es la agricultura moderna. Y así en este esquema, lo traté de simplificar lo más posible. En los distintos sistemas de agroindustria, de la agricultura, horticultura, acuicultura, ganadería y las nuevas materias primas, entran todo a la cadena del commodity agrícola. Y aquí hay una brecha, como los primeros comercializadores. Y eso está en azul. Y en amarillo nosotros podemos ver los flujos residuales, que es el concepto de que hay residuos. Entonces, del commodity agrícola, que nosotros como chilenos somos grandes exportadores de estos commodities, quedamos ahí en la cadena. De ahí pasamos a los mercados de los commodities, que para los exportadores está fuera del país, como son la bolsa de granos de Argentina y los grandes retailers en el mercado asiático norteamericano. Y en el mercado local podríamos ver que para nosotros sería Lo Valledor, o la Vega Central, el mercado del commodity agrícola. Pero hay otra parte del commodity que va a las biorefinerías tradicionales. Y aquí vamos a hablar de los azúcares, las pectinas, los aceites, el aceite de oliva, que son las refinerías que también tienen residuos, exacto. Pero aquí es donde nosotros fallamos. Teniendo tanta capacidad para generar las nuevas biorefinerías, plantas de productos biobasados, estamos en pañales. Y es la oportunidad que nosotros tenemos de reconversión de lo que queda acá. Porque nosotros podemos generar tanto ingredientes para fábricas de alimentos procesados, biorefinerías de biocompresión o productos intermediarios no alimentarios. Y aquí viene el tema de los biomateriales, la energía. Y aquí nosotros podemos ver que está la línea del retail y el consumidor final. Nosotros como consumidores estamos súper desconectados de lo que pasa en la agricultura. Y con los únicos que podemos reclamar es al retail. Y el retail le reclama y viene con las otras cadenas. Y estas cadenas también hay que cortarlas. Eso es como parte también del sentido de la economía circular, que la economía circular no solamente una forma nueva de hacer procesos, es un sistema económico distinto, donde debemos limitar la intermediación o disminuir la cantidad de intermediarios que nos permiten obtener nuestros recursos. Cuando nosotros vamos luego a las diferencias, en la agroindustria, nosotros vemos que es en simple también producir, procesar y comercializar. Huerto, cosecha, packing hasta el consumidor. Y en el residuo que queda, como lo mostraba en la presentación anterior, lo que más hacemos es gestión integral de residuos. Nosotros debemos diferenciar que gestión integral de residuos no es economía circular. La gestión integral de residuos es el tomar todo lo que la agroindustria, el núcleo de este negocio, no realiza y llevarlo hasta disminuir la cantidad de disposición final o de vertedero. Entonces hay tratamientos, hay recolección, hay reciclaje, pero esto es gestión integral. Y lo podemos diferenciar de la economía circular, teniendo igual la línea producir, procesar, comercializar,
pero es producir más con menos, devolviendo la cadena, un uso eficiente sin residuos y una comercialización consciente. Y eso se logra colaborando. Hay hartos ejemplos que también en el Conecta Matriz, si ustedes revisan en las entrevistas anteriores, hay hartos ejemplos de esto, donde los proveedores de insumos, más que proveer insumos, son nuevas líneas de asociatividad, donde hay más el sentido del arrendamiento, del poder compartir recursos físicos que tienen larga vida útil, y en el caso de los productos agrícolas, entender el ciclo de vida de la cadena por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo súper atingente de hoy día, que es, por ejemplo, las paltas. Nos escandalizamos que el precio de las paltas en Chile llegaba a 5.000 pesos el kilo. El punto es que nosotros exportamos las paltas y nuestro principal consumidor de paltas es Holanda. Y Holanda es uno de los países que se dice más circulares. Pero el precio que llega la palta chilena a Holanda es de cerca de los $3, mucho menos de los 5.000 pesos que llega acá. Y si nosotros quisiéramos vender paltas a 4.000 pesos en Chile, nos sale más barato importar paltas de Kenia, que valen $1,5 el kilo, y con el transporte llegarían aquí a $4 y nos haríamos ricos. Pero hay un tema de tratados internacionales y el tema de la globalización, y para ser consecuentes, el transportar un producto kilómetros por barco contamina mucho más que producir y consumir local. ¿Cuál es el incentivo para eso? Acuérdense que en Chile tenemos la evolución del IVA exportador, y eso permite que nosotros exportemos. Mientras más barato exportemos, más IVA devolvemos. Tengo hartos amigos que exportan y que pagan todos sus sueldos con la devolución de los impuestos de la exportación, y con eso pagan los sueldos del año. Entonces, ¿y por qué se quiere subir el dólar ahora? Pero esos son temas económicos. Pero para entender la diferencia entre ambos conceptos de gestión integral de residuos, no es lo mismo que economía circular. Especialmente en la agroindustria. Tenemos esta imagen que viene de ODEPA, que fue un tremendo estudio que se mandaron junto con UC Davis para entender los mecanismos de la circularidad en la agroindustria. Entendiendo también que el fin último es mantener y regenerar los procesos naturales. Tal como diferenciar de que una plantación monocultivo no es lo mismo un bosque, una disposición de residuos de forma integral no es una economía circular. Si quieren más información pueden buscarlo, está a libre disposición. Los principios y estrategias de la economía circular de ODEPA, se los recomiendo. Y por último les voy a hablar de cómo llegamos a Alfa Z. Alfa Z, nosotros queremos con todo ir hacia los ODS 1, 2 y 12, que es el fin de la pobreza, hambre cero y producción y consumo responsable. Entonces, lo que creamos y diseñamos fueron granjas como servicio, donde cualquier persona pueda ser agricultor de forma consciente, sin ni siquiera tener que vivir en el campo, o las personas que obligatoriamente por la crisis climática van a tener que migrar de las ciudades. Entonces nos tenemos que preparar para ello. En estas microgranjas nosotros partimos piloteando desde el año pasado con hongos comestibles. Entonces hacemos economía circular de los rastrojos vegetales de los pequeños agricultores, los transformamos en sustrato para hongos comestibles en ambiente controlado, y como es ambiente controlado y con energía renovable, permitimos que se mantenga y tengan ingresos no estacionales todo el año. Estaba la discusión de cuánto ganaba un temporero. Sí, pero un temporero es por temporada y el resto del tiempo vive con escasos ingresos. Si nosotros tenemos un ingreso no estacional constante, hay una preocupación menos y una menos adversión al riesgo que les permite innovar y crecer. Menos migración campo-ciudad y un enriquecimiento de lo rural. Con todo esto, nosotros estamos impactando en reducir en un 20% las quemas agrícolas en las zonas en que estamos. Hemos logrado generar ingresos por cerca de 300.000 pesos mensuales para cada uno de los asociados. Y tenemos otro tipo de licenciamiento que son los que tienen el nodo, que permiten la comercialización de los productos en circuitos cortos de comercialización. Y volvemos como el ejemplo de las paltas, donde si produzco local, consumo local. Y todo esto nos lleva a cambiar el foco a que la agroindustria puede transformarse desde ejemplos como este, que son micro,
a llegar a transformar industrias complejas que son verticalizadas. Es cuando uno ve los assets y uno se da cuenta de que, sin desmerecer, hay mucho ingeniero industrial donde debieran haber más biólogos o más PhD en proceso, que solamente ver, coloco X capital por N trabajo y tengo un estado de resultados positivo. Nuestro planeta es limitado y tenemos que conseguir y concebir que esos límites no son movibles y tenemos que adaptarnos. Y para nosotros, Alfaceta es una forma sencilla de hacerlo. Eso. Creo que hice los 15 minutos, Felipe, y estamos, como para las Así preguntas. es, muy bien. Oye, qué buena la solución. Me gustaría preguntarte, eh, ¿qué tan importante es el uso del Internet de las Cosas, del IoT, dentro de la creación de esta solución de Alfaceta? Súper buena pregunta y la dejé ahí porque sabía que querías hacerla. Eh, la gracia es que cuando uno toma toda la información de lo que es el módulo en sí, se puede manejar de forma remota. Eh, algunos de nosotros hace tiempo había una app de juego que se llamaba Farm Zero o algo así, en donde tú eras tu propio granjero y te iba avisando cuándo regar, cuándo no. Entonces, esto es lo mismo que, ¿qué tal si hacemos que fuese un juego? Entonces, el módulo le va avisando, ¿sabes qué? Mañana te toca ir a cosechar. Mira, ha cambiado esto en tu entorno, podrías revisar o podrías avisar. Entonces, eh, lo vamos controlando, lo vamos entregando información útil. Eso para el lado del usuario, que es el pequeño agricultor. Y lo otro tiene que ver con que hay 500 millones de pequeños agricultores alrededor del mundo. Y colocar sensores en esos 500 millones de agricultores, de pequeños agricultores, es una tarea casi como regalar teléfonos o regalar las estaciones, que no es económicamente viable. Pero en este caso estamos generando un ingreso y estamos sensorizando un montón de puntos atomizados que permiten generar un plano general que toda esa información sirve tanto para las políticas públicas, para saber cómo va regenerándose el suelo, qué es lo que se está cultivando, cuándo, cómo se puede mejorar. Toda esa información permite, a nosotros por lo menos nos está permitiendo alimentar el algoritmo de mejora en agricultura en ambiente controlado. Perfecto. Cuéntanos un poquito más cómo funciona el módulo, que se puede cultivar lo que sea, donde sea y cuando sea. Eh, Hablemos un poquito de eso. Sí, nosotros partimos por lo más sencillo, que es el cultivo de hongos comestibles, de setas, especialmente un tipo de hongo ostra que rescatamos gracias a biólogos de la Universidad Austral de Willow Willow, y los domesticamos, y son hongos comestibles que se llaman degradadores primarios. Entonces no necesitan un proceso tan complejo para hacer el primer piloto. Y además no hacemos luz solar artificial al interior para poder utilizar energías renovables. El módulo en sí, el concepto, nosotros somos parte de el Vertical Farming Association y serviría para, por ejemplo, cultivar lo que sea. El problema es la energía. Como nosotros utilizamos paneles solares para alimentar el módulo, con un reservorio de agua para no tener que utilizar el agua del campo, si nosotros quisiéramos hacer hortalizas, tendríamos que colocar una fuente de agua, purificarla, y una fuente de energía externa. Por la ley de la entropía, tú no puedes generar luz solar adentro utilizando un panel solar del mismo tamaño. Necesitarías muchos paneles solares para alimentar un solo módulo. Porque estás transformando la energía del sol en energía eléctrica y la energía eléctrica de nuevo en energía del sol. Y ahí está el trade-off de, por ejemplo, el boom de los LED, de la energía LED para imitar el sol, pero aún así un panel solar no te alimenta lo mismo que un invernadero. Entonces, si tú quieres cultivar, por ejemplo, hortalizas de forma vertical,
no utilices un módulo de nosotros. O utiliza un módulo de nosotros en la parte de abajo y arriba pon un invernadero. Hay unos coreanos bien interesantes que están haciendo eso, donde colocan un contenedor marino abajo con acuicultura y arriba ponen la hidroponía. Pero la hidroponía con, como cualquier invernadero, donde la luz solar llega de forma directa. Otra cosa muy importante es que esto, bueno, apunta sobre todo a pequeños agricultores, quienes por lo general son los que más han sufrido con el cambio climático, y esto, y también viven en la pobreza. 90%, según estoy viendo en vuestra misma página web, 90% de los agricultores, de los pequeños agricultores viven en la pobreza, siendo extremadamente frágiles ante la crisis. Y tú decías, esto ayuda a tener, están produciendo durante todo el año. ¿Cómo ha sido la respuesta con quien ustedes ya están trabajando? ¿Cuál ha sido ver cómo se soluciona ese dolor? Al principio fue bien difícil, porque a los pequeños agricultores, no solamente en Chile, sino que en todas partes, durante años, cada vez que llega alguien, un transferencista, alguien que hace transferencia tecnológica en el agro, llega con un proyecto nuevo y dice, esta es la bala de plata que va a solucionar tu vida. En Chile ha pasado eso con la política pública en los últimos 30 años. Entonces el pequeño agricultor ya no cree nada. Entonces él necesita ver. Entonces el primer proceso que nosotros hicimos fue levantar los pilotos, un piloto en el Maule y otro en O'Higgins, para que ellos pudieran ver de qué se trata. Y ahí enganchamos a que algunos más quisieran, o personas que tenían más de 5 o 10 hectáreas, que ya tenían un cultivo, poder ayudar a sus vecinos, que de hecho es una conversación que tenemos ahora con otros agricultores. Pero ese es el foco, él necesita la visita técnica y el predio demostrativo, ver para creer. Porque uno no tiene muchos recursos que invertir, no tiene nada, claro. Entonces más vale pájaro en la mano, como dice el dicho, y todos los años vienen con una propuesta nueva desde los provenzales, INDAP o privados, con la solución. Acá tenemos una consulta de Katy Navarrete que pregunta, ¿qué significa MMF? Micro, Micro Module Farm, es el mini, es la sigla en inglés del módulo pequeño, de la granja como servicio chiquitito. Perfecto. Oye, otra cosa es que a mí me imagino que, claro, con los pequeños agricultores, con la agricultura en general también no debe ser tan fácil meter tecnología, como tú dices, esos cambios, dado que son formas de trabajar, algunas incluso muy arcaicas, ¿no? Entonces, y donde también, en el caso de los pequeños agricultores, como tú bien dices, gente que aprendió a trabajar de esa forma de sus padres, de sus abuelos, que ha trabajado así toda la vida, entonces les cuesta mucho, no tienen mayor tampoco preparación para trabajar con tecnología, entonces algo que lo ven, me imagino con cierto, como tú dices, poco reacio. Sí, sí. Voy a responder tu pregunta con dos ejemplos, que tienen que ver más con las personas que están en la ciudad viéndonos. Un día en una academia de emprendimiento en la cual fui profesor, llegó alguien con una genial idea, que era una app para ayudar a las personas en situación de calle. Bien, pero faltaba un problema. Las personas en situación de calle no tienen teléfono de smartphone y no tienen conectividad. Entonces tu app no está conectada con el usuario. Y el segundo ejemplo que tiene que ver con tu pregunta, tiene que ver con los grandes agricultores. Que en este caso vemos el tema de la agricultura rural con la tecnología. Nosotros no tenemos que ver que tecnología solamente es lo digital, sino que la revolución industrial más grande fue el arado. Y es tecnológico, es cambiar de pasar hambre a tener comida guardada todo el año. Pero en los grandes agricultores, a nosotros nos pasó, hicimos una herramienta de trazabilidad animal que se llama SwineSmart,
La hicimos en 2016 con Imagine Lab, y cuando la tratamos de vender en Chile, eh, no prendió. Al final nos fuimos a Canadá y ahora es política pública del gobierno canadiense. Tiene que ver en un mindset. Somos muy isleños nosotros en Chile. Estamos tan aislados que funcionamos como isla. Y al funcionar como isla, somos todos provincianos. No estoy seguro, no sé, ¿qué tal si lo compro afuera mejor? Entonces nosotros nos fuimos afuera, la vendimos afuera, y yo llegué a Chile en 2019. Y es ¿No? De estar allá súper implementándolo en Canadá. sí. Qué buena. Oye, Katy nos sigue preguntando, dice, pide por favor si podría explicar mejor el modelo, dice, y pregunta, ¿el agricultor compra el módulo o lo arrienda a $35 mensuales? ¿Cómo el pequeño agricultor accede al MMF? Y si es que los agricultores solo podrán cultivar setas y hongos comestibles. Katy, muchas gracias por tu pregunta. Un abrazo de cariño a Katy, porque súper bien. Tiene que ver con, es una granja como servicio, es un arriendo. Y depende en la zona geográfica donde está. El crecimiento es difícil, especialmente nos tocó el 2020 con el tema de la pandemia, donde para tú poder arrendar un módulo, tú necesitas que en cierto grado alrededor nosotros podamos hacer un nodo licenciado. Y ese es un acuerdo entre un agricultor más grande. Donde esté, como en el ejemplo, voy a ver si puedo compartirte la pantalla de nuevo, para explicarlo un poquito lo que estaba preguntando Katy. Mira, el nodo, esta parte de acá, son 7 módulos que hacen todo el proceso para los hongos comestibles. Y sí, hasta ahora estamos prototipando solo con hongos comestibles. Podríamos hacer cualquier otro tipo de cultivo, pero mientras yo no haga el piloto, nosotros no lo hagamos, yo no me comprometo. Yo me comprometo con lo que sí tenemos. Y esto tiene un contrato de licenciamiento con nosotros como marca, como Alfaceta. En un radio o en la misma comuna, nosotros podemos tener agricultores asociados, que ellos son los que pagan la suscripción. Y es un modelo de granja como servicio en este nivel, en el nivel del pequeño agricultor. Este es el ejemplo de los $35 por mes, que es aproximado al 10% de la cosecha mensual promedio. El pequeño agricultor lo entiende por el medio de la mediería, pero nosotros los llamamos asociados, porque el concepto cambia en la forma del trato. No es un mediero, es un asociado. No sé si respondo bien la pregunta de Katy con eso. Felipe, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que sí. Me parece que la primera parte de la pregunta de ella la respondes con eso. Y la segunda, que bueno, ya también respondiste un poco de lo que es ideal para cultivar Sí. estos módulos. Katy, escríbeme o quien sea, claro, que me escriban a manuel.rios@alfaceta.com. Visiten nuestra página manuel.rios@alfaceta.com, y la página es alfaceta.com. Porque son dos tipos de negocio en sí. La Micro Mushroom Farm, la pequeña granja de hongos, es lo que interesa de la granja, esta parte que es el nodo, que funciona con asociados pequeños agricultores para generar sinergias de economía circular. Katy estuvo participando el día martes del otro conversatorio de los videogestores, hace tremendas preguntas, así que también yo le doy las gracias por su participación, porque realmente sabe harto, mucho más de lo que puedo saber yo sobre estos temas, que ser muy honesto. Así que muchas gracias, Katy. Yo le comentaba a Felipe que mi primera empresa que hicimos en el 2008 se llamaba Biogás del Sur. hicimos biodigestores para lecherías. Y que fue entretenido. Muy interesante el tema. Todo. Manuel, si puedes salirte de la presentación nuevamente, claro, para volver a aparecer en pantalla. Dale. Ahí sí. Oye, y respecto a estos otros temas más macro sobre la agricultura,
y la economía circular. De acuerdo a tu experiencia, tú como docente, ¿qué son acá en Chile? ¿Qué es lo que hacia dónde debemos apuntar para ir cambiando ciertas prácticas que ya no están dejando de ser sostenibles? Quizás nunca han sido muy sostenibles, pero dada la premura y la emergencia medioambiental, deben cambiar. Mm. Sí. Desgraciadamente, primero debemos aceptar lo doloroso que es eh, pasar del punto de no retorno con respecto a la crisis climática. Que ya no podemos hablar de megasequía, que es un eufemismo de desertificación, en donde si uno le pregunta a los que son expertos, así como humildemente uno le pregunta a la gente que está viendo temas de resiliencia, el desierto o la desertificación, la megasequía para este año se pronostica que va a llegar al Maule, donde o nos adaptamos o vamos a tener que migrar. Y es un tema de que son decisiones que todos tenemos que tomar. Entonces, herramientas como esta, como el Faceta, o para grandes agricultores, muchas veces el gran agricultor ya se está adaptando. Un ejemplo es Concitoro, que tiene grandes viñedos en la región, en casi todo el país. Entonces, son los primeros en tener viñedos de producción industrial en Aysén. Aysén. O sea, ya estamos viendo de que los grandes agricultores se están moviendo. Y ya se movieron hace 5 o 6 años. Vino en Chile, cada vez más en el sur. Claro. Y se movieron hace 6, 7 años. O sea, el flujo de la información y la bajada a los de a pie es lenta. No por nada, por ejemplo, hay diversificación ahora, donde probablemente, no quiero pronosticar, pero grupos económicos que se están pasando de la producción animal en tierra, se están pasando a la acuicultura. Donde nosotros estamos viendo que las cerezas están apareciendo ya en los ríos y los lagos. O sea, está moviéndose, antes era Curicó, ahora se está moviendo más atrás, algunas en el norte por un tema de precio, pero se van a mover. La zona del Ñuble, hace 7 años, 10 años, se plantaron los primeros avellanos europeos. Y hoy día los avellanos europeos se están plantando en la Araucanía. Y el ciclo de este árbol es de 7 años, o sea, la cosecha va a ser 7 años más. Entonces, el agro se mueve donde está, donde ve la rentabilidad por hectárea. Y ese es el indicador que mira la persona que invierte en el agro. Si nosotros hablamos si nosotros queremos la tierra y queremos proteger y adaptarnos, nosotros tenemos que empezar a mirar cómo regenerar y cómo ser más eficientes con nuestros recursos. Ahí viene el tema de la agricultura regenerativa, o qué tan regenerativa es. Y para eso tenemos que volver a prácticas, por ejemplo, de multiactividad, donde tengo ganado, pollos, patos, pequeños rumiantes y cultivos, y hago rotación de cultivos. Y le copiamos a los japoneses, que pueden tener en una hectárea una vaca y 4 siembras distintas. Pero es de autoconsumo. Entonces nosotros pasamos a otro tema. ¿Qué es más importante? ¿Cultivar para exportar o cultivar para comer? Hay un tema ahí con la agricultura donde, si podemos ver, o si pueden buscar, el último artículo del encargado de la FAO para Latinoamérica, que aunque Latinoamérica produce 3 veces el alimento que necesita, para los próximos 5 años se proyectan más de 70 millones de hambrientos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cambio de
el concepto que hay muchos aquí, me voy a ganar enemigos, de la soberanía alimentaria. O sea, el ejemplo que di de las paltas. Es irrisorio que nosotros le vendamos palta a los holandeses, que es nuestro máximo comprador, a $3, y en Chile lo que queda, lo que no se fue, lo compramos a 5.000 pesos. Y probablemente esas paltas vienen importadas de Perú, que es el segundo productor mundial de palta. Absolutamente, sí. Acá uno compra palta, por lo menos yo, mi verdurero, digo precio oro. Si anda cuando se le echa a perder una, como llora. Y el problema, claro, el problema es que yo cuando vivía afuera, la primera vez que llegué a vivir afuera, a mí me dolía el corazón ir a la feria y comprar una bolsa preciosa de uvas de exportación al mismo precio que la venden en Chile. Siendo que viajó más de miles de kilómetros en barco, en frigorífico, gastando un montón de petróleo, un montón de energía, Una huella de pasando carbono por gigante varios también. intermediarios, y la compro al mismo precio que me la venden en Chile. Entonces, eso es un sinsentido, desde un punto de vista energético, un punto de vista casi de política pública. Sí, muy interesante el tema ese del concepto que tú hablas de soberanía alimentaria, porque claramente tiene que ver con hacia dónde vamos, como dice, estamos produciendo para comer o para como un gran negocio para exportar, con toda la pagando un sobreprecio acá en Chile, cuando, como tú dices, uno va a un supermercado afuera y encuentra esa fruta al mismo precio, incluso a veces lo puede encontrar un poquito más barato. Y en ciudades, no sé, pues en países como Inglaterra, donde es caro, igual te encontrás o en un supermercado como Whole Foods en Estados Unidos, que es caro, pero te encontrás que no está más caro que acá. No, pues, Y eso sí. es súper irrisorio, como tú dices, duele el corazón, eh, porque ahí uno después dice, o sea, básicamente es como otra situación más de que me están estafando, por no decir otra palabra, en mi propio país. Y con algo de primera necesidad como es comer y comer bien, sobre todo, comer sano, comer verduras, comer fruta, y no terminar alimentándose de puros procesados y cosas que no hacen nada Sí. de bien para la salud. Para este año nosotros pensamos ampliar Alfaceta en ese sentido hacia la microagricultura controlada urbana. Sabemos que por ejemplo, la sexta región donde yo vivo, soy de Mostafal, el agua no hay. O sea, yo me crié donde había un estero, donde mis recuerdos de niño son pasar por el estero Tronco, armando la biología y la ciencia de pequeño, viendo los sapitos. Y hace 5 años, 4 años, que el estero no tiene agua. Yo no vivía en Mostafal, pero el punto es que ahí uno dice los ICI, donde recursos de protección sobre especies amenazadas, protegidas, incluso en los canales de regadío uno podría utilizar y levantar. En el sentido de que si hay sapitos de 4 ojos, especies nativas protegidas bajo CITES, uno puede decir, aquí este estero no me lo toca. Pero esa información tampoco llega a quien tiene el problema. Claro, absolutamente. Oye, Katy dice, dice que te va a escribir, y luego dice, interesante y muy relevante lo que plantea Manuel, gracias por la valentía al ir contra la corriente. Y también cuenta que compró manzanas chilenas en Inglaterra, más baratas y de mejor calidad de las que se consiguen en Santiago, y luego la comida más barata en Europa que en Chile, eso es, sin duda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Chile tiene Bueno, un Manuel, costo de alimento como Inglaterra, pero un ingreso como el de Nairobi. claro, no, sí, tal cual. Yo siempre cuento que hace como el 2008, yo viví en Inglaterra cuando niño y luego regresé en 2008 ya como turista y todo el mundo decía, no, súper caro, súper caro. Y me di cuenta que no era tan caro, lo cual me llevó a la reflexión, o no está tan caro como dicen, o Chile se ha vuelto muy caro.
rápidamente la conclusión fue la segunda y no la primera. Así que, bueno, eso tiene que cambiar y, bueno, propuestas como las cosas que tú nos estabas hablando, sin duda, que apuntan hacia ese lado, así que también mucho ánimo también, no solamente en tu función en la empresa, sino también como al cultivar mentes como profesor ahí y guiar hacia la economía circular y a la alimentación sostenible. Antes de despedirnos, de despedir a Manuel, vamos a contar que hoy día, un poco la programación del día, a las 12 vamos a estar conversando sobre Valdivia, Ciudad Laboratorio del Agua, junto con Carolina Parra, y es arquitecto y funcionaria pública, donde se desempeña en desarrollo urbano y territorial, y Daniel del Campo, seremi del Medio Ambiente de la región de Los Ríos. A las 14:30 tenemos un nuevo capítulo de Reacciona por el Clima, el tránsito hacia una economía circular, así que va a ser una continuación de esta conversación, junto con Gonzalo España de Cerveza Brot, Camila Muñoz, coordinadora de Ecoeducación de la Fundación Mingaco, una muy bonita fundación, y Macarena Gajardo de Fundación Basura, y luego a las 16 horas, estaremos hablando junto con César Coñuecar, dueño de Keme Rur Diving. Ellos hacen en la Patagonia, hacen limpieza del fondo marino en lagos y ríos, sacando la basura ahí que está depositada en los fondos marinos, así que muy interesante, pueden ver acá en Colecta Más Fis, acá en la misma página está la programación. Manuel, te doy las gracias, ha sido un gusto conversar contigo, conocerte y conocer el trabajo que ustedes hacen, así que muy, muy interesante, y también dar las gracias a Katy, que participó en la conversación, y a quienes han estado viendo. Muchas gracias a ti, Felipe, y tremenda parrilla tiraste para hoy, así que un gusto. Así es, así. Muy ad hoc a lo que tú has estado conversando, así que es una bonita coincidencia. Un gran abrazo y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias a ti.